En esta última lección, vamos a estudiar el pacto de gracia. Y esperen un segundo para que yo me tope con unos apuntes. No puedo hacer. Ahí está. Gracias. Bien. Repaso. En la última lección vimos que el concepto de seguridad de la salvación se basa principalmente en dos doctrinas. En la doctrina de la elección y también en la justificación. Si la elección es verdadera, entonces obviamente Dios no va a dejar caer a sus elegidos y los va a preservar. En la justificación, nuestra justicia es la justicia de Cristo que es imputada por la fe y eso no puede cambiar. También vimos que eso no concede a nadie una licencia para pecar, porque los que son realmente nacidos de nuevo no tienen deseo tener una licencia para pecar, por el sencillo motivo de que aman a Jesús. Y Cristo dijo, si el que me ama, es el que guarda mis mandamientos. Bien. Ahora, esta noche espero dedicar no más de una media hora a la conferencia sobre el punto que vamos a tratar, sobre el concepto de lo que llamamos un contrato o el pacto de gracia. Luego vamos a practicar algunas preguntas. Voy a lanzarles algunas preguntas del estilo que están en el examen final. No digo que son las mismas preguntas, pero son preguntas de ese estilo. Y luego podemos terminar con una temporada de preguntas o inquietudes. Muy bien, ahora abran por favor su guía de estudio a la lección 8, el hilo de oro, el hilo de oro. Bien, ahora, todas las doctrinas de la gracia tienen el concepto de un pacto como su espalda dorsal, su espina dorsal, por decir. Y en el libro lo trataba como un hilo de oro en que esas diferentes doctrinas están colgadas. La realidad es que, bueno, alguien me dijo una vez que debería comenzar el curso con una lección sobre el pacto, pero decidí dejarlo al fondo simplemente porque no cabe directamente bien en el acróstico. Pero la realidad es que todas estas doctrinas están vinculadas con el pacto, de manera que se puede decir en cierta forma que nacen del pacto. ¿Qué pacto? ¿Por qué usamos el nombre pacto? Manifesté, se recuerden en sí Jesús, que nosotros los cristianos usamos la palabra pacto para evitar la palabra contrato, pero en realidad el pacto de gracia es una forma de contrato. Normalmente cuando usamos la palabra contrato, subimos a la mente un concepto de dos personas como iguales entrando en un acuerdo en que uno recibe beneficios,
otro cada uno da algo para recibir algún beneficio. Pero el pacto divino, el pacto hecho con Abraham, es un contrato, pero el contrato que más corresponde a eso, a nuestra realidad humana, es cuando una persona adopte a un niño. El niño no tiene nada que contribuir, no tiene nada por definición. Es el beneficiario de la bondad de las personas que adoptan a ese niño. Vamos a ver eso en un momento. Quisiera escribir un par de palabras que ustedes a nivel de maestría a mí me parece que deben saber. Vamos a ver esto. Ya, ahí está. Hay dos palabras usadas en la Biblia en griego. Suntike, que sun es juntos puestos. Y eso es realmente un contrato. Pero la palabra usada en la Biblia es el diateke, o diaf. La TH se pronuncia en griego es diafeke. Y eso indica, eso es la palabra usada en griego para el Nuevo Testamento, es kaine diafeke. Eso quiere decir aquí el Nuevo Testamento. Y nosotros somos beneficiarios. Éramos muertos en pecado. En peor estado que un niño. Muertos en pecado. Y Dios es el beneficiario. Es el benefactor. Nosotros somos los beneficiarios. Esas son las dos palabras griegas que vale la pena recordar para ustedes. Okay, stop share. Ahora vamos a regresar a donde estábamos en nuestro estudio. En la lección, ahí estamos. Ok. Ahora, vamos a ir al punto número 1. ¿Qué elementos deben estar presentes para el acuerdo? Para un contrato sea válido. Normalmente en una clase cuando los alumnos están presentes, avanzamos a este punto con diálogo libre y lo discutimos, pero la naturaleza del Zoom y el tiempo lo hace eso un poco difícil, y entonces tengo que limitarles a simplemente dictarles esos espacios en blanco a causa de la naturaleza de Zoom. Bien, el primero es que para cualquier contrato, que sea divino, humano o que sea, lógicamente tiene que identificar las partes involucradas. ¿Quiénes están involucradas? Segundo, ¿cuáles son las condiciones para cumplir? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones. Luego, los beneficios. Y luego, el tiempo limitado. El límite de tiempo, lo que llamamos la vigencia del contrato. ¿En qué formas se puede terminar? ¿Cuánto tiempo debe durar? Si está haciendo un contrato de alquilar un departamento, es normalmente por ¿qué? 1 año, 2 años. Es la vigencia del contrato, se limita.
¿Cómo está validado el acuerdo? Es decir, en la cultura moderna, contratos son validados por firmas. En el mundo antiguo, cuando papel y tinta no estaba a la mano, normalmente se hacía por medio de votos frente a testigos, eso. En otras culturas, otras formas. Muy bien. Ahora, guardando eso en mente, repito, identificación de partes, condiciones para ser cumplidas, los beneficios, la vigencia y cómo validar el acuerdo. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, en eso voy a nombrar varias personas para responder, contestar a mi pregunta. Voy a nombrar personas, etc. Bien, ahora abran sus Biblias a Génesis 17. Ahora, voy a darles un minuto para leer los primeros, digamos, 7 versículos. Muy bien. Voy a subirlo en mi pantalla aquí. Ese es 17. Y en castellano. Muy bien. Ahora, señor hospedador, Pastor Juan, puede desactivar el silencio de los alumnos, porque voy a pedir uno y otro a responder a lo que les voy a pedir, ¿ok? Muy bien. ¿Puede hacer eso? Ok. Temporalmente. No sé cómo hacerlo, pero cada alumno que usted le diga puede apagar puede habilitar su micrófono. Ya, entiendo. Primero, señor Andrés Castillo, ¿quiénes son los participantes según este texto? Está Dios por un lado, Abraham, y también habla de la descendencia de Abraham. Excelente respuesta. Es Dios, Abraham y sus descendientes. Bien. Ahora, Armando Espinosa, ¿cuál es la condición? La condición para Abraham es que andar delante de Dios y ser perfecto. Es perfección. Tiene que andar delante de Él como perfectos. Muy bien. Y en el versículo 7, Rubén Améstica, nombre interesante. Rubén, ¿cuáles son los beneficios o cuál es el beneficio principal? No puede responder. Ok, otra persona. Claudio Reyes. Pastor, ¿podría repetir la pregunta? Ya. ¿Cuál es el beneficio? Versículo 7. Si me equivoqué. Es el versículo 8. Al fin, es culpa mía, si me equivoqué.
respondo entonces. Y es que Dios promete ser el Dios de ellos. Bueno, ahora, según versículo 7, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué es la vigencia del contrato? A ver, señor. Vamos a escoger una víctima aquí. Jordán. ¿Cuánto tiempo dura? Para siempre, pastor. Para siempre, es perpetual. Muy bien. Y luego, según el versículo 10 y 11, tomen un minuto a ver eso. ¿Cuál es el signo de su validación? Signo o sello. Rodrigo Ramírez. Rodrigo Ramírez. ¿Cuál será el signo de su validación? Disculpe, lo que pasa es que no veo muy bien. Ok, No veo muy bien la letra. ya. ¿Le puede preguntar a otro? Según versículos 10 y 11, ¿cómo se valida el pacto con Abraham? ¿Qué Abraham tenía que hacer para validar el contrato? La circuncisión, pastor. Correcto, excelente respuesta. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ok. A ver. Según ese texto, Gálatas, vamos a leer los primeros 8 versículos. Ahora, ¿quiénes son los participantes? A ver. Maximiliano. ¿Quiénes son los participantes según Gálatas 3? En cuanto al pacto, aquí Ya. vemos que se sigue mencionando o hace mención el pacto de Dios con Abraham, pero aquí vemos la relación, cómo se involucra a Cristo en este pacto y cómo Él nos representa en este pacto. Es Abraham, en otras palabras, para resumidas cuentas, es Abraham y sus descendientes. Exactamente como en capítulo 17 de Génesis. Ahora, según versículo 9, ¿cómo entramos en el pacto? ¿Cuál es la condición a cumplir? Según versículo 9. La fe. La fe, excelente. Ahora, voy a parar aquí y explicar un par de cosas. Note aquí que el requisito de perfección no ha sido cambiado. Dios todavía requiere la perfección. Ahora,
el mero hecho de que la única condición que tenemos que poner es fe en Cristo, no quiere decir que la perfección no es exigida. Es exigida, pero como hablábamos en la lección sobre la justificación, el momento en que ponemos fe en Cristo, Dios nos cubre, por decirlo metafóricamente, nos cubre con esa bata de la justicia perfecta de Cristo. Cristo cumplió la condición de perfección requerida en el pacto con Abraham. Por así decir, lo que estoy tratando de hacer es hacerles ver que el pacto con Abraham es el pacto cristiano. Y es por eso que los apóstoles se referían tanto, el Nuevo Testamento, hasta los evangelios, hasta el Magnificat de María, se refieren ellos todos a Abraham. El pacto cristiano es el pacto con Abraham. Y ese pacto se llama a veces el pacto de gracia. Cuando decimos en la teología reformada, pacto de gracia, estamos hablando del pacto con Abraham, que es cumplido en Cristo. Ahora, versículos 8 y 14, perdón. Versículos 8 y 14. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, Gasper Fernández. Según los pasajes, está diciendo que la bendición también sería para los gentiles en Cristo Jesús, que es nuestro representante, así, porque Él cumplió la ley por nosotros y pagó también por el precio que nosotros teníamos que pagar. Yeah. Para resumirlo en dos palabras, en el 8 es la justificación, es el beneficio. Y en el 14 es la promesa del Espíritu Santo. Recibimos, a causa del pacto, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, es otra evidencia a propósito al lado, se puede decir de que los que son justificados por la fe tienen el Espíritu Santo. Ya, no tienen que buscar el Espíritu Santo después. Muy bien. Ahora, en el versículo 15, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Derry funda, hermana Derry. ¿Cuánto tiempo dura según este texto? Okay. Bueno, acaso le escapa la lógica. Es decir, una vez ratificado el pacto, no se puede invalidar. Ahí está el concepto de la perpetualidad del pacto. Ahora, vamos a ver otra vez. A ver. Próximo es, ¿cómo fue validado el pacto?
versículos 23 y 24. ¿Qué pasó? Si me equivocas, ya. Creo que se me equivoqué de versículo. Ya. Disculpe, es mi culpa. No puse los versículos correctos. Entonces el texto dice, la Biblia dice que fue Cristo que validó el pacto por medio de su sacrificio. La sangre de Jesús, su sacrificio, es versículo 17, note que dice esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, Cristo validó el pacto por su sacrificio. Muy bien. Ahora, notamos una cosa aquí. Que en el pacto de gracia, cuando Dios hablaba con Abraham, sonaba que ¿cómo explico? La perfección es la condición, pero no se definió en el contexto lo que significa la palabra perfección. ¿Qué es perfección? Andad delante de mí y sed perfectos. El problema es que no había definición de lo que es perfección, pero vino la ley bajo Moisés, y esa ley, la ley de Moisés, definió lo que es la perfección. Porque se recuerdan cuando estudiábamos la justificación, decíamos que el único punto de referencia para términos morales en la Biblia es siempre la ley. La ley. Que sea pecado, maldad, bondad, justicia, injusticia, que sea. Si es una palabra de naturaleza moral, su punto de referencia es la ley. Moisés dio definición a la palabra perfección. Cristo vino y nadie ha podido cumplir con esa condición. Es por eso. ¿Por qué? Porque nacimos depravados. Nacimos con incapacidad total por el pecado inherente, por el pecado que hacemos, no solo por herencia que hacemos. No pudimos cumplir con la ley, como estudiábamos en el capítulo sobre incapacidad total humana. Así, Dios requería que el hombre cumple con la condición de perfección, pero el hombre no pudo. Entonces, Cristo mismo, o por decirlo, Dios mismo en Cristo cumplió con la condición de obediencia perfecta como nuestro sustituto. Y eso causó que atribuye los beneficios a la cuenta de todos los elegidos. Ya, vean ustedes la lógica de eso. Ahora, déjenme mencionar un poquito el error del dispensacionismo. Un tipo en Escocia, al nombre de Darby, inventó una
un nuevo concepto de manera de percibir la Biblia y sus épocas de historia. Y él convenció a C.F. Scofield, un bautista americano que vino de visita. Y Scofield, bueno, tragó el anzuelo, por así decir, y inició la teología del dispensacionismo, que consiste en esto, de que hay 7 dispensaciones de la historia y que Dios ofrece la salvación bajo ciertas condiciones. Primero había la condición a Adán, la condición de una obediencia de no tocar no comer del árbol. Adán fracasó. Y es como, por ejemplo, una valla que los atletas saltan. Dios puso la valla, digamos, medio alto, y diciendo que si saltas eso, entonces te salvará. Adán fracasó, entonces dijo, la próxima dispensación es la dispensación patriarca, en que Dios dice, bueno, solo tiene que obedecer a los patriarcas y tener y andar como ellos, lleno de fe, como Abraham. Pero el hombre fracasa. Luego Dios dio la ley de Moisés, diciendo que la única cosa que tiene que hacer es guardar la ley. Pero nadie guardó la ley. Entonces, bueno, por fin, vamos a bajar la valla a nada más que un sencillo paso de fe. Y los bautistas todos compraron, porque se tragaron esa clase de teología. Pero hay un problema con eso. A ver si pueden adivinar cuál es el problema. Es que Cambiar los la muertos... condición. Que cambia la condición. Ya. Es que sí, cambia la condición. Pero miren, muertos no pueden saltar vallas. No importa cuán altos son. No importa si un milímetro. Un muerto no puede saltar una valla. Todo el esquema de dispensacionalismo es ridículo. Es antibíblico. La teología pactal, como acabamos de ver, es la teología bíblica. Y entonces existe hasta hoy en día entre teólogos esa disputa entre teología dispensacionalista y teología reformada, y pelea. Pero ¿cómo decir? Les ofrezco este reto. Muéstrame cómo capítulo 3 de Gálatas no corresponde a capítulo 17 de Génesis. Muéstrame por capítulo 3 y 4 de Gálatas cómo el dispensacionalismo puede injertarse. Y me pondré dispensacionalista. Porque según lo que Pablo está diciendo en Gálatas, es que el pacto con Abraham es el pacto cristiano y que la ley de Moisés intervino para ser nuestro ayo, para guiarnos a Cristo. Es decir, existía como un paréntesis entre Abraham y Cristo para demostrar que no podemos obedecerle a Dios por nuestros propios esfuerzos, que no tenemos la capacidad, somos incapaces, totalmente incapaces de cumplir con la condición de perfección, ni en parte. Así, la dispensación de gracia, por decir, comenzó
hasta antes de Abraham, como expliqué en el libro, antes con el primer hombre a ser salvo, que era el primer sacrificio. Bien, entonces, el pacto con Abraham fue iniciado en una forma, digamos, oficial, y eso corta a través de todas las dispensaciones. Por tanto, podemos decir que la salvación, la condición de salvación de la parte del hombre, nunca ha sido otra cosa que la gracia por medio de la fe. Nunca ha habido otra condición. Porque ¿qué dice Génesis 15:6, como explicábamos antes? Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Hay comentarios o preguntas sobre este punto? Ahora, a mi parecer, aunque la teología dispensacionalista reina suprema en los círculos bautistas y también en otros grupos que copian los bautistas, no es una teología bíblica. No tiene una lógica bíblica correspondiendo a lo que Pablo habla en Gálatas y también en Romanos 4. Muy bien, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Muy bien, ahora quisiera saber, bueno, estoy mirando mis apuntes, pero quisiera saber... Pastor, disculpe, Ya, hay un alumno que tiene una mano levantada, sí. Andrés Castillo. Sí. Ya. Sí, pastor. Teoría del dispensacionalismo también tiene una forma de explicar el milenio, ¿no? ¿Están relacionadas? Sí, ya. Sí. Sí, porque hay pastores que son, por ejemplo, son bien conocidos acá en Chile, por ejemplo, MacArthur, que él tiene ahí como, entre que tiene una cosa media rara, pero básicamente él niega que sea dispensacionalista, pero en el fondo cuando explica, es como, es la teoría del dispensacionalismo, es como entre dos aguas, digamos. Sí, pues es bautista. Es bautista Sí. y tiene su concepto dispensacionalista. Pero la cosa curiosa, él es un calvinista 5 puntos, pero inconstantemente, si me entiende. No es lógico ser dispensacionalista y calvinista a la vez. Es ilógico, porque no corresponde a la doctrina de la justificación, porque la misma doctrina de la justificación corta el pescuezo del dispensacionalismo, lógicamente, si lo pienso. Muy bien. Otra pregunta o comentario. Al fondo de su lección 8, hablo y, digamos, explico la relación entre el pacto de gracia y el acróstico sí Jesús. Y ustedes pueden leer eso a su gana, pero quisiera dedicar el resto del tiempo a prepararles un poco para el examen final. Entonces, con su permiso, voy a pasar voy a hacerles algunas preguntas del estilo del examen final para ayudarles a prepararse. Muy bien. Ahora, estas son preguntas cierto y falso. Ahora, verdadero o falso.
Señor Juan, perdón, Juan Umaña. La voluntad de Dios respecto a los 10 mandamientos es irresistible. ¿Cierto o falso? ¿Puede responder? La voluntad de Dios respecto de los mandamientos es irresistible. ¿Es irresistible? Piénsalo bien, la diferencia entre mandamientos y propósitos. Ese sí, ese es resistible. Se puede no cumplir cuando es un mandamiento. Los propósitos son inmutables. No, la voluntad de Dios respecto a los 10 mandamientos es irresistible, es falso. Porque Sí, sí, es falso, podemos, por eso. podemos resistir los mandamientos, pero un propósito divino hecho antes de la fundación del mundo no es resistible. Ese es inmutable. Otra pregunta para usted. ¿Los decretos divinos son cambiables? No. ¿Verdadero? No, falso. Falso. Bien. Ok, Armando Espinosa. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios en que el pecador es pasivo. Verdadero. Verdadero, correcto. En la regeneración, a ver, Maximiliano, en la regeneración, Dios es la parte que la inicia. Verdadero. Verdadero, ya. Ahora, Rubén, a ver, el término ordo salutis se refiere al orden de eventos en la salvación. ¿Verdadero o falso? No responde. Ok. Andrés. Verdadero. Correcto. Ahora, otra pregunta semejante. La fe precede la regeneración en el ordo salutis. ¿Cuál viene primero? ¿Regeneración o fe? Regeneración. Ya. No, es falso. La fe no precede la regeneración, porque la regeneración causa la fe causa la justificación. No hay nada entre fe y justificación. La justificación sigue la fe automáticamente. En ninguna parte de la Biblia la regeneración es insertada. Ahora, yo sé que eso es diferente del concepto arminiano que tiene otra orden, ordo salutis, en que dicen fe produce regeneración. Eso no es correcto, eso no se ve en la Biblia, porque eso pondría algo entre fe y justificación. Vimos, por ejemplo, en Tito, capítulo 3, el ordo salutis en ese aspecto, que Dios derrama su Espíritu Santo, que causa que la persona es regenerada para tener la gracia, para ser justificado, para tener vida eterna, etc. Bueno, ¿qué más? Ok. Señor, ¿qué más? ¿Quién? Eugenio. Todas las partes del pecador son dominadas por el pecado, excepto su voluntad. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto.
porque la voluntad también es igualmente dominada. Ya. No es moralmente neutral, no escapó cuando Adán cayó, no saltó por la ventana escapando. Ya. La salvación es una obra mutua entre Dios y el hombre, obra cooperativa. Jorge García, verdadero o falso. La salvación es Falso. una obra falso, correcto. Somos, en la fe reformada, somos monergistas, no sinergistas. Es monergismo. Dios es el único que obra. Él es la iniciador y causa de la salvación. Por tanto, a Él toda la gloria. Bien. Dios requiere que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros. A ver, ¿quién más? Señor Pali Becerra. Pali Becerra. Dios requiere que la justicia de la ley se cumpla, sea cumplida en nosotros. ¿Cuál será? Se queda silenciado. Ahora otra persona, Gaspar Fernández. Dios requiere la justicia de la ley que sea cumplida en nosotros. Verdadero. Correcto, ya. Dios acepta la fe en Cristo como sustituto para la justicia. Juan Umaña. Verdadero. Dios acepta la fe en Cristo como sustituto para la justicia. No, es falso. Ya. No, la fe no es un sustituto para la justicia. No, me confundí. Ya, nos recuerda. Sí, es un poco tramposa la pregunta. No olvide que eso era la doctrina de Juan Wesley, y la doctrina arminiana, de que no necesitamos otra justicia fuera de la fe, fue nuestra. Y eso es falso, porque necesitamos la ley, la justicia de la ley cumplida en nosotros, pero viene por medio de la fe. Okay. Otra pregunta para la misma persona. La justificación es un proceso, ¿verdadero o falso? La justificación es un proceso. No. No, correcto, no es un falso, no es un proceso. No puede ser un proceso porque es un decreto divino. Entonces Dios pronuncia una persona justa. Un juez no dice al inocente, yo le pronuncio y regresa el lunes para el resto. O que habla muy lento. No, él dice, inocente, pum, pronunciado. Chao. Ya, es un pronunciamiento que viene instantáneamente en el momento en que uno pone su fe en Cristo. Muy bien. Dixon Durán. La santificación es un proceso, ¿verdadero o falso? ¿Es la santificación un proceso? Hola. ¿Ya? Miguel Álvarez. ¿No? Estoy intimidad. La santificación es un proceso. Es un verdadero. proceso, ya. Es verdadero. Dios tiene un amor particular para los elegidos. ¿Quién osa responder? Verdadero, pastor. Sí. Verdadero. Dios escogió a Jacob
y no a Esaú, porque vio de antemano que Jacob tendría buen corazón. Falso. 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 Dios da un don de fe a todos. No, falso, pues no todos son elegidos. Falso. Cristo intercedió por la salvación del mundo entero. Falso. Falso. Como sumo sacerdote fiel, Cristo intercede solamente por aquellos por los que se sacrificó. Verdadero. Verdadero. Yeah. Las advertencias en contra del peligro de recaer comprueban que algunos cristianos han perdido la salvación. Falso. 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 Yeah. El pacto de gracia es condicional e incondicional a la vez. Verdadero, sí. Hay una condición de la parte que Dios impone, pero de la parte del punto de vista nuestra es incondicional porque Dios cumple la condición como nuestro sustituto. Entonces, eso es creo que esa pregunta, y si está en el examen, es un poco tramposo. Piénsalo. Es condicional e incondicional a la vez. Dios requiere la perfección como condición para estar en el pacto. ¿Cuál es? Verdadero. Verdadero. Ya. La doctrina de elección es controversial porque carece de evidencias claras en la Biblia. Falso. Falso. Bien. Decir que Dios es injusto en la elección es altercar con Dios. ¿Cómo? Verdadero. Correcto. Ahora, algunas preguntas sobre la historia. Ya. ¿Quién es el autor de la obra Summa Theologica? Tomás. ¿Quién? Tomás. Sí, Tomás Aquino. Ya. Tomás. Ya. ¿Quién es el autor del libro Esclavitud de la Voluntad? Lutero. ¿Quién? Lutero. Lutero es correcto. ¿Quién es el autor de los institutos de la religión cristiana? Calvino. Calvino, correcto. ¿Cómo se llama el sistema de teología inventada por Jacob Arminio? Arminianismo. Arminianismo, claro, eso es demasiado fácil. ¿Quién escribió el ensayo titulado En contra de Pelagio? Agustín de Hipona. ¿Quién? Agustín de Hipona. San Agustín, correcto. Muy bien. ¿Cómo se llama el documento de doctrinas escrito en Londres en 1648 y usado hoy por los presbiterianos? Confesión de fe de Confesión de fe de Westminster. Excelente. Confesión de fe de Westminster. La confesión de fe protestante más usada en toda la historia de la humanidad. Bien. Ahora, terminamos entonces esta lección y tenemos media hora para comentarios o preguntas sobre cualquier aspecto del curso o incluso sobre su calificación en el ensayo o que sea. Ahora vamos a dedicar el resto del tiempo a cualquier inquietud. Estoy aquí.
El hermano Andrés Castillo tiene una consulta, pastor. Pastor, con respecto a esta lección del hilo de oro del pacto, hay un párrafo que dice: los hijos carnales de los creyentes poseen ciertas ventajas por el pacto, incluso si no llegan a ser salvos. Entonces, la pregunta es con respecto al Israel étnico, a la nación, Sí. no al Israel espiritual. ¿Están bajo esa misma condición que usted lo definió después como una santificación legal? ¿De alguna forma? Es decir, ¿qué es la relación de Dios con Israel ahora? Eso es un punto en la teología que sí es algo ambiguo y causa mucha discusión. Si un punto de vista dice que a causa de la apostasía de Israel por rechazar su Mesías, Dios ha divorciado por completo a Israel y que Israel no tiene nada que ver con el pacto en el pasado, ni el pacto de Moisés, ni el pacto con Abraham, ni nada. Otro punto de vista dice que es ese texto, creo que es Romanos 11, en que dice, y así todo Israel será salvo. Y dicen por eso que sí hay una conexión todavía con Israel como nación, que Dios, los dispensacionalistas y los premilenialistas, etcétera, dicen que sí va a haber un avivamiento en los fines de los tiempos en que Israel será cristianizada. Así, ¿estoy contestando a la pregunta? No, estoy diciendo que la pregunta es controversial, que yo sospecho. Eso es solo un sentir. No lo puedo comprobar, pero por estudiar esos años el carácter de Dios, sospecho y tengo un sentir de que Dios es tan tenaz que no suelta a Israel. Eso no me sorprendería si los premilenialistas salgan a tener la razón a fines del tiempo, porque mire cuán tenaz era Dios en todo el Antiguo Testamento, cuántas apostasías. La mayor parte de la vida de Israel en el Antiguo Testamento era estado de apostasía, una apostasía tras otra, pero Dios dijo en Joseas que miren, es decir, otros países a su alrededor he destruido. Que países que no eran tan malos como ustedes, pero no los suelto, no los destruyo por el pacto que hice con Abraham, etc. Así, ha divorciado Dios a Israel. Hay teólogos reformados que insisten que sí, leerán eso. Sospecho personalmente que no. Es mi concepto, por la tenacidad del carácter de Dios. Ya. Otra pregunta. O otro comentario. Pastor Roger. Sí, hermano. Sí, quisiera ahondar un poquito en la pregunta que hizo el hermano anteriormente sobre el pueblo de Israel.
Ujú. Sí, ¿ya? ya. La doctrina del dispensacionalismo, tengo entendido que enseña indirectamente que existen dos pueblos, refiriéndose a Israel. El Mm. Israel como nación y el Israel espiritual. Sí. ¿Qué opina usted al respecto? Porque la Escritura nos dice que hay un solo pueblo escogido. Ese es el punto de vista reformado, que hay un solo cuerpo de Cristo. Hay una teología que se ha levantado en los últimos años que habla de doble pacto y se expresa en la forma de que usted mencionó. Creo que es falso, es doctrina falsa. Hay un texto a fines de Hebreos que trata, a ver, es capítulo 12, que dice que, a ver, no me recuerdo el texto. ¿Acaso hay capítulo? Ya, es 11:39, último versículo 11. Y todos estos, es decir, todos los héroes pasados, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, con este texto suena como si Dios percibe a esos como formando parte de un solo cuerpo con nosotros. ¿Me sigue? Entonces apoyo esa distinción, ese concepto de que sí había una sola iglesia desde el primer hombre a ser salvo hasta hoy. Justamente Israel en Hechos capítulo 7, Esteban en su sermón antes de ser martirizado, él usa la palabra iglesia en el desierto para describir a Israel. Usa la palabra griega eclesia, que es la palabra neotestamentaria para la iglesia cristiana. Es decir, por eso los teólogos reformados, con ese texto también, el Hebreos que mencioné, piensan que hay un solo cuerpo de Cristo que traspasa todas las edades y que es falso decir que justamente es falso decir como los dispensacionalistas dicen que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. No creemos que comenzó el día de Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés es la inauguración de una nueva etapa de gracia, pero es la misma gracia que estaba en el Antiguo Testamento. Nadie nunca ha sido salvado por otro medio que nacer de nuevo y justificado por la fe. Pero el Evangelio cumplido, cumplido es, como dijo Cristo. Eso es lo que pasó, la inauguración de eso en nuevo poder y claridad y cumplimiento de todo en Pentecostés, pero no otro cuerpo. Entonces, como si había un cuerpo salvado en el Antiguo Testamento y otro cuerpo nuevo salvado en el Nuevo Testamento. Eso es una teología que nosotros los reformados rechazamos. Okay.
otra pregunta o comentario? ¿Alguien que quisiera comentar sobre alguna bendición que recibió durante este curso? Pastor Smile. Sí. Armando. Sí. Bueno, aparte de la bendición de que usted haya respondido la pregunta que le hice en forma personal, por supuesto que hay muchas otras cosas que han ido pasando en este tiempo y que doy gracias al Señor por la clase. Y también por los comentarios de mis compañeros que han ayudado en el entendimiento y profundización de esta doctrina. Así que en ese sentido, de hecho es más, he comenzado una serie de predicaciones cuando me toca sobre la soberanía y reafirmar las doctrinas de la gracia, desde el punto de vista de cómo se discutieron en el siglo XVI, ¿ya? Dando respuesta a lo que Arminio colocaba y cómo a veces esas mismas inquietudes están en nuestros hermanos y no las saben expresar o tienen algunos temores. Así que ha sido de bendición en ese sentido. Así que estoy muy, muy contento de haber participado, de que el Señor me haya traído a participar de esta clase. Gracias, hermano. Aprecio este comentario. Hay más preguntas. Tenemos tiempo. Andrés Castillo. Sí, pastor. También para mí también ha sido de mucha bendición haber compartido haber sido alumno en este curso. Yo le comento que yo también nací en la iglesia aliancista. Así que cuando usted dio su testimonio de que venía de la iglesia aliancista, como que me dio mucho gusto, digamos, porque más o menos conozco de dónde viene la iglesia. Así que ha sido de gran bendición. Y una sugerencia, a lo mejor podría hacer un libro con respecto, más específicamente con el evangelismo. Porque un libro acerca de técnicas de evangelismo, como explicar un poco el concepto reformado de la evangelización en forma práctica, porque eso cuesta mucho, digamos. Hay poco material, digamos. Su aplicación práctica. Exacto. Así que yo desde ya muy agradecido por haber sido parte de este curso. Ok. Lo pensaré. Gracias. ¿Ya otro? Ahora, quería mencionar al fin que no espero que nadie llegue a un acuerdo total sobre el sistema reformado, digamos, de la noche a la mañana o en pocas lecciones, sobre todo si no han sido expuestos a esos conceptos. Pero porque en mi propia vida me tomaba meses para estudiar esas cosas, esas doctrinas uno por uno, y para entenderlas. Entonces, entiendo que para algunos de ustedes es una lucha de no solo de comprender, sino de aceptar. Y pienso que ustedes, lo que pasa normalmente con personas, estudian esas doctrinas por algo tiempo y es mental. Es decir, es mental. Pero a cierto momento, esos conceptos de la gracia total, que todo es por gracia,
pum, baja al corazón y es como una epifanía. Es como de repente todo se ve como el sistema se ve en toda su gloria. El sistema llega uno a tener una apreciación tan profunda de la gracia, una apreciación tan profunda por la gracia que eso nunca se le quita y no se puede quitar. Y eso toma tiempo, entiendo eso. Entonces, por eso digo que en el futuro, ustedes tienen mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico. Si tienen dudas, si tienen preguntas, puntos en que está luchando, es decir, puede comunicarse conmigo. Es una opción. Bueno, más de eso, parece que tenemos que decir adiós ahora. Y muchas gracias por su atención y su paciencia en aguantar mis errores en castellano, que son muchos. Gloria a Dios, que tantos errores gramaticales o de pronunciación no son pecados, porque ya estaría ya condenado. Bueno, Pastor Roger, bueno, le damos las gracias por su tiempo, la dedicación que usted tuvo también con nosotros. Y antes de que terminemos, recordarle a los hermanos que el próximo lunes vamos a tener el examen final. La idea es que para el examen estén todas las cámaras encendidas, que puedan estar con una persona responsable al lado de ustedes. Y yo al momento de que comencemos la clase, estemos todos conectados, vía correo les voy a mandar el examen, de tal manera que ustedes lo reciban en el mismo instante, lo contesten y que haya una persona al lado suyo que certifique que ustedes respondieron sin mirar los materiales. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer el próximo lunes para que ustedes tengan el tiempo de estudiar, de repasar también todo el material. Y según el reglamento de MINS, tenemos a partir de hoy 10 días para entregar todos los trabajos atrasados. ¿Ya? Así que todos aquellos que estén debiendo trabajos tienen 10 días a partir de hoy, y el próximo lunes, si el Señor lo permite, entonces nos juntamos a esta misma hora. Recuerden, deben estar todas las cámaras encendidas para que puedan ustedes responder el examen final de este curso. Y nuestra oración es que prontamente podamos volver a tener a nuestro Pastor Roger. Él tiene otros cursos que da en MINS, y él gentilmente también se ha ofrecido a seguir con nosotros, así que prontamente también lo tendremos de vuelta en otra clase. Así que gracias, Pastor Roger, por su tiempo nuevamente, su dedicación. Ha sido un gusto tenerlo. Siempre es un gusto conocer en vivo, aunque estamos a través de esto, pero a aquellos libros que uno tiene, que lo ha leído, y tener al autor al frente y poder conversar con ellos, ¿no? Siempre es un placer. Así que muchas gracias, Pastor Roger. Igualmente ha sido un gusto mío a conocerlos a ustedes. Que Dios les bendiga. Entonces, hasta luego. Gracias, Chao. Pastor Roger. Hasta luego, Pastor Roger, un gusto conocerlo.